Pues, buenas noches, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, amén. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta noche, amén. El tema de esta noche, hermanos, es la inflación, una señal de decadencia, amén. Le doy gracias a Dios que me permitió compartir con ustedes en esta noche esta enseñanza, amén. Y aquí vamos a ver tres objetivos, amén. El primer objetivo es evaluar el concepto de inflación y sus contextos en las Escrituras. Número 2, interiorizar la actitud de los creyentes frente a este aspecto. Y número 3, planear la conducta adecuada para lidiar con las crisis financieras. Amén. Y yo le invito a que vayamos a la palabra del Señor y vamos a estar leyendo Segunda de Reyes. Amén. 6:24 y vamos a estar leyendo, vamos a estar de 6:24 y 25 al 27 y vamos a estar brincándonos, hermanos, que estén listos con la palabra del Señor, porque vamos a estar cambiando de versículo en versículo y capítulo en capítulo. Amén. Dice la palabra así en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda de Reyes 6:24. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencias de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estricol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿a dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Amén. Brinquémonos al capítulo 7, hermanos, versículo 1 y 2. Ahí mismo, Segunda de Reyes, capítulo 7, 1 y 2. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá la sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Amén. De ahí nos brincamos ahí mismo al capítulo 7, versículo 16. Dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido una sea de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Versículo 17 dice, y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Ahora brinquémonos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hermanos. Apocalipsis 6:5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento, Señor, que tú nos permites, Señor, estar aquí en tu casa de oración, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que vamos a tener en esta noche, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me uses como un vaso fresco, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra tuya, Señor. Que seas tú enseñándonos, Señor, de tu palabra, Señor, y que podamos nosotros aplicarla a nuestra propia vida, Padre Santo. En este momento nos ponemos en tus manos, Señor, y abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú hables a nuestra vida, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana que está aquí, que tú los bendigas, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Así como acabamos de leer ahorita, hermanos, acabamos de leer Segunda de Reyes, habla, nos está dando un poco de las evidencias que la Biblia nos muestra, un poco de evidencias de lo que va a acontecer, hermano. Y vemos ahí en la historia, ¿verdad?, que no solamente, como hoy en día estamos padeciendo mucha escasez, está habiendo una gran inflación, amén.
durante la palabra de Dios, la Biblia, en los tiempos de antes, ya existía todo esto. Amén. Hubo pueblos, el pueblo de Israel ha pasado por mucha escasez, hambre, ha habido una inflación muy grande en cuanto a los productos básicos. Amén. Hemos visto que estos han sido muchas veces han sido a base de malos líderes que han tenido, gobiernos corrompidos, amén, que han abierto esa brecha para que suceda esto, amén. Pero también la palabra de Dios en el libro Apocalipsis que acabamos de leer también nos enseña que en los prósperos tiempos vamos a padecer de estas situaciones, amén. Nosotros como hijos de Dios no nos vamos a escapar de pasar situaciones así, pero la palabra de Dios nos enseña, y es lo que vamos a ver durante este estudio, nos enseña que nosotros como hijos de Dios, aunque no vamos a estar exentos de pasar situaciones difíciles, hermanos, no vamos a estar exentos de pasar toda escasez, de hambrunas, amén. Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros, que en medio de todo eso, si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él va a ser nuestro sustentador, Él es el que va a cubrir toda necesidad, amén. Aún en medio de la situación que estemos viviendo, y no vamos muy lejos, hermanos, estamos ahorita en unos tiempos muy difíciles, hermanos. Ahorita todas las cosas básicas están de aumento en aumento, hermanos. Miren, yo hago pasteles, como muchos de ustedes ya saben, ¿verdad? Y uno de los ingredientes que se necesita para hacer un pastel, pues es el huevo, ¿verdad? Y imagínense, yo todavía el año pasado el huevo yo lo compraba casi, a veces lo agarramos en oferta 99 centavos. Ahorita una caja de huevos, una docena de huevos está aproximadamente a $6. Imagínense, ¿cómo estamos viviendo ya? Estamos ahorita en una etapa muy difícil, ¿verdad? Donde todos los precios están aumentando. Pero déjenme decirle, como se los dije ahorita, ¿verdad? Nosotros tenemos que agarrar de la mano de Dios y permanecer firmes y fieles al Señor, creyendo las promesas, que si Él dice que Él es nuestro proveedor, creámosles que Él va a ser nuestro proveedor. Amén. Aquí dice que en 2 de Reyes, capítulo 6, verso 24, dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, que es lo que acabamos de leer al principio, ¿verdad? Este hombre llamado Ben-Hadad, tal vez el que se está hablando ahorita en este momento es él es el hijo de Ben-Hadad primero, quiere decir que este era Ben-Hadad segundo, amén, que este fue el que le sucedió a su padre, el cual gobernó sobre Damasco. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Dice que este hombre fue y sitió a Samaria. ¿Y qué quiere decir sitiar? Quiere decir que fue y rodeó o acorraló a todo el pueblo de Dios, al pueblo de Samaria. ¿Por qué? Porque él quería apoderarse de ese pueblo. Amén. Pero dice la palabra de Dios que cuando él lo sitió, pues el mismo rey no dejó que nadie saliera, cerraron las puertas para que nadie saliera y nadie entrara. Amén. Al hacer esto, hermanos, prácticamente, pues tarde o temprano, el pueblo de Samaria iba pues ahora sí a pasar la escasez, porque no iba a poder entrar mercancía ni salir mercancía de ahí. Y solamente estaban consumiendo lo que tenían dentro del pueblo. Amén. Entonces, como estaba acorralada, tarde o temprano iban a quedarse sin nada, iban a quedarse sin comida. Amén. Y por tal motivo no iban a tener fuerzas para poder hacer guerras contra este rey de Siria. Amén. Déjenme decirle, hermanos, que eso mismo es lo que hace el diablo con nosotros. Amén. Cuando nosotros nos sentimos acorralados, el diablo empieza a acorralarnos, amén, para que nosotros perdamos la fe, la confianza, la paz de nuestra vida, amén, y dejemos de confiar en Dios, amén, para que nosotros dejemos de tener esa comunidad con Dios. Y eso es lo que el enemigo hace con nosotros, amén. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Dios nos da la gran bendición y nos da una gran victoria? Amén. Lo mismo que pasó allá con Eliseo. Al principio tenemos que tener cuidado de que el enemigo venga en contra de nosotros. Amén. Nosotros tenemos que estar preparados para cualquier batalla que Satanás quiera venir en contra de nosotros. Amén.
Porque la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente, tratando a quien devorar. Amén. Y no solamente anda solo, sino anda con sus secuaces. Amén. Tratando de cómo derribarnos a nosotros. Amén. Y aquí vemos cómo Ben-Hadad, que era el rey de Siria, usó todo su ejército. ¿Para qué? Para sitiar a Samaria. Puede que hoy en día usted como pueblo de Dios se sienta muchas veces acorralado en situaciones difíciles. Amén. Tal vez por enfermedades, tal vez por escasez económica. Amén. Pero nosotros tenemos un Padre Celestial que pelea toda batalla por nosotros. Tenemos un Padre que nos dice, mira, no te preocupes, que yo estoy contigo. No te preocupes por la necesidad que tú tienes, yo la voy a suplir. Amén. Tenemos un Dios que pelea por nosotros. En el versículo 25 leímos que dice que hubo una gran hambre en Samaria. Y a consecuencia de aquel sitio, dice que la cabeza de un asno, fíjense, dice que se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cap de estricol de paloma por 5 piezas de plata. Amén. Eso era de esperarse, hermanos. Cuando Samaria fue acorralada, fue sitiada, hermanos, pues ya no hubo cómo ellos poder tener comida, ¿verdad? Y empezó a aumentar todo. Y no solamente eso, hermano, empezó a haber tanta escasez que llegó esa hambre tan grande, hermanos, que dice que la cabeza de un asno llegó a costar tanto, cuando era una cosa que no valía nada en ese entonces. No solamente eso, el estricol que usaba, que de palomas, amén, hasta aún eso, que era la cosa más inmunda, más cochina, ¿verdad? Pero que se podría decir, hasta eso había aumentado el valor, ya costaba un precio grande, amén. Imagínense cómo estaba el pueblo de Dios padeciendo esta escasez. Ahora imagínense nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, no estamos exentos, amén, de padecer diversas necesidades, como les dije, ya sea financieras, amén. Pero la palabra de Dios enseña que en tiempos de adversidades Dios provee. Dios nos promete proveer para nosotros. No sé si ustedes se acuerdan del profeta Elías. Amén. Dice que el profeta Elías, Jezabel mandó matarlo. Y dice que él huyó. Amén. Porque ya habían matado todos los profetas. Y era un profeta de Dios. Y dice que él por temor huyó. Y dice que fue y se metió a una cueva. Pero ahí en medio de su desesperación, en medio de su miedo, dice que aún Dios mandaba cuervos para que lo alimentasen. Fíjense en qué tremendo. Aunque él tenía temor, amén, de que fuera asesinado, dice que Dios proveyó para él. Así mismo Dios provee para cada uno de nosotros, hermanos, en medio de nuestra necesidad. Ese mismo Dios que puso en los ojos en Elías, así mismo ha puesto los ojos en nosotros que somos sus hijos. Amén. Como les decía, dice que la palabra de Dios que la cabeza de un asno había aumentado de precio. Que la cabeza del asno en aquel tiempo era inmundo. Que nadie se atrevía a comerlo ni tocarlo, ¿verdad? Pero era tanta la hambre, tanta la hambruna que vino, que a ellos no les importó ya comerse eso. O sea, ya era tanta la necesidad que tenían que no les importaba decir, bueno, pues no importa, no importa el precio, lo compramos. Amén. Y eso fue a falta de la escasez. Amén. También dice la palabra de Dios que una cuarta parte de un cap de estricol de paloma se vendía por 5 piezas, que hoy en día vendrían siendo como $80. Imagínense, hermanos, tener que pagar por eso un precio muy alto. Dice que
Aquí imagínense ustedes cuántas personas no murieron en ese tiempo. Cuántas personas no perecieron, niños, ancianos, gente adulta, a causa de esa hambruna. Amén. Y todo a causa, ¿por qué? Porque no tenían dinero para comprar esa comida. Y aquí vemos a un Ben-Hadad que vino a matar, a hurtar y a destruir. Amén. Porque en medio de la hambruna, vino a hacer todo esto a causa, ¿para qué? Para apoderarse el pueblo de Dios. Pero dice la palabra de Dios que aunque el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, dice que Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Y esa es la promesa del Señor. Que no importa lo que estemos viviendo, pasando, tenemos la promesa de Dios que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. En el versículo 26 dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Versículo 27, y él le dijo: ¿no te salva Jehová? ¿A dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Amén. Aquí vemos, hermanos, que esta mujer dice que el rey fue a ver, se asomó, como quien dice, a ver cómo estaba el pueblo. Y dice que vino una mujer y vino y le rogó al rey, le dice: salva, rey, señor mío, ¿ves? Y el rey le dice: pues ¿cómo que te voy a salvar yo si Jehová no te salva, menos yo? ¿Por qué? Porque él lo estaba viendo de la manera de que, óyeme, pues solamente Dios puede salvarte, solamente Dios nos puede salvar, Jehová nos puede salvar de la hambruna que estamos pasando, porque yo no tengo no hay ya ni comida ni el granero para darte para que tú sigas viviendo. Amén. Aquí vemos que esta mujer, ¿cómo se dice? Esta mujer acudió al rey, ¿para qué? Para que le ayudase. Amén. ¿Y qué pasa muchas veces, hermanos? Nosotros, en vez de acudir a Dios, acudimos a las autoridades, acudimos al gobierno, a falta de las necesidades que tenemos nosotros. Cuando nosotros, como hijos de Dios, a quien debemos de acudir primero es a nuestro Padre Celestial. A Él es el que podemos, porque muchas veces estos líderes, estos gobiernos que mantienen esta situación económica en nuestro país, muchas veces ellos son los culpables de cómo está el país. Amén. Y nosotros, como hijos de Dios, nos tenemos que poner primeramente nuestra mirada ¿en quién? En nuestro Señor. Y aquí vemos que esta mujer, su mirada la puso primero ¿quién? En el rey. Porque ella culpaba de la situación que estaba pasando, al mal gobierno que estaba pasando. Amén. Así que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar puesto nuestra mirada en el Señor. Amén. Muchas veces las situaciones que vemos alrededor del mundo es Dios implorando que nosotros volvamos a Él. Miren, muchas veces Dios permite que pasen situaciones en nuestras vidas para que nosotros volvamos nuestra mirada al Señor. Porque cuando nosotros estamos en la comunidad, estamos sin problemas, sin necesidades, a veces nos olvidamos de Dios, de darle gracias al Señor. Amén. Y muchas veces Dios permite cosas en nuestras vidas para que nosotros pongamos nuestras miradas a Él. ¿Se acuerdan cuando José, ¿sí se acuerdan de José? Dice que cuando José fue llevado a Egipto como esclavo, dice que la palabra de Dios que el faraón tenía muchos sueños, y el único que le pudo disfrutar los sueños fue José. Y José le dice: mira, uno de tus sueños dice que va a haber 7 años de abundancia, pero también va a haber 7 años de hambruna. Y él en pocas palabras, José hizo que el rey se previniera de lo que acontecía. Amén. Y Dios le dio este sueño a José, ¿para qué? Para poder prevenir a todo un pueblo. Amén. Que era Egipto. Amén. Aquí vemos a un José que testificaba a Cristo. Amén. Que testifica el pan de vida. El que nos provee no solo lo necesario, sino que también nos provee la manutención espiritual para nuestras vidas. Amén. Por eso, hermanos, cuando la mujer le dice al rey: salva, rey, señor mío, en pocas palabras le estaba diciendo: señor rey, quiero que me ayudes a mí y a mi familia, que nos estamos muriendo. En pocas palabras, ella le estaba en su carne, le estaba diciendo, ella pensaba que dependía del rey para sobrevivir. Amén. ¿Y por qué ella le pedía ayuda al rey?
Lo que pasa es que ella se le presentó al rey porque era tanta el hambre que había que ella y otra mujer se pusieron de acuerdo, se sentaron a hablar y dijeron, oye, pues ya tenemos mucha hambre. Y no sé de dónde se le vino la idea de decir una de ellas, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un hijo, tú tienes otro hijo. ¿Cómo ves? Matamos hoy mi hijo y comemos y mañana mataremos al tuyo y comeremos. Y se pusieron de acuerdo y que dijeron que así, entonces mataron al hijo de esta mujer que se le presentó al rey. Y lo mataron y se lo comieron. Después esta mujer le dice a la otra, óyeme, ahora sí ya matamos a mi hijo, ahora sí entrégame tu hijo para matarlo, para seguir viviendo, para comer. Y la otra mujer dice que ella no quiso, ella escondió a su hijo para que no se lo comiesen. Y ella empezó una batalla, una pelea entre ellas. Por eso cuando el rey se presenta, esta mujer le dice, oye rey, quiero que me ayudes a que esta mujer cumpla su palabra, a que ella entregue a su hijo para que nosotros lo comamos y no muramos nosotros. Ella quería la autorización del rey, amén, para comerse el hijo de la otra. Pero antes de que pasara esta drama de esta mujer, el rey le anunció a esta mujer que la petición de su salvación no estaba en las manos de él, sino que por ser un monarca, no estaba en las manos de él, sino por ser un monarca, amén. Nos da a entender que la solución de nuestros problemas muchas veces no está, o en la mayoría de las veces no está en nuestros gobiernos, no está en nuestros líderes, amén, no está en nuestros presidentes. Nuestra solución de nuestros problemas, como lo dijimos, está en las manos de Dios, amén. Por eso cuando Él le dice, si Jehová no la salva, mucho menos yo te voy a salvar, amén. Y no solamente en lo espiritual, sino también en la alimentación. Amén. ¿Por qué? Porque a causa de la hambruna todo se había desaparecido. Ya no había que comer. Amén. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender, hermanos, poner nuestra mirada al Señor. Amén. Poner nuestra mirada arriba y no en la tierra, hermanos. Por eso debemos orar como dice su palabra, en todo tiempo, hermanos. En todo tiempo tenemos que mantenernos en oración. En todo tiempo tenemos que mantenernos creyendo en las promesas del Señor. Amén. Sabemos que las guerras y los conflictos van a seguir. Amén. Pero el Señor solamente nos pide que nos mantengamos en oración. Amén. Y que oramos positivamente, hermanos. Que oremos, que lo que estamos pidiendo lo pidamos de todo corazón, creyendo que así va a pasar. Amén. Segunda de Reyes 7:1-2 dice, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá la seah de flor de harina 1 siglo, y 2 seas de cebada 1 siglo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciera ahora ventanas en los cielos, ¿será esto así? Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Amén. Mira, hermano, cuando el rey oyó la situación de esta mujer, se enojó tanto con Eliseo, porque él culpaba a Eliseo por lo que estaba aconteciendo. Amén. Lo culpó de la inflación que estaba padeciendo Samaria, de la escasez de la comida, del vestido, de todo, ¿verdad? Y dice que este rey mandó matar a Eliseo. Dice que lo mandó para que lo matase porque él lo culpaba, que por causa de él estaban padeciendo esa situación. Pero déjenme decirles, hermanos, que Dios tenía un don tremendo. Dios tenía, Eliseo tenía el don de discernimiento. Él sabía los pensamientos del rey. Él ya conocía, él sabía lo que las otras personas hablaban y decían de él. Amén. Y dice que Dios le reveló lo que el rey quería hacer en contra de él. Y sabía que lo que el rey quería, por cuál motivo lo quería matar, era por concerniente a la sequía que estaban viviendo. Era concerniente a la hambruna que estaban pasando, por la inflación, por la escasez que estaban pasando. Amén. La cual, esto había sido permitido por Dios. Amén.
Era un plan de Dios, ¿para qué? Para que su pueblo clamara a Él. Amén. Y también al momento de revelarle Dios a Eliseo lo que le iba a acontecer, también le revela cómo resolver ese problema. Amén. Le dijo que cómo lo iba a resolver, pero también le dijo lo que iba a hacer, amén, para poderlo resolver. Y ahora aquí en este que acabamos de leer, versículos, aquí vemos cómo Dios estaba dispuesto, amén, de que esto sucediera. Déjenme decirles, hermanos, que aunque el país o el mundo esté tan malo, amén, en esta decadencia, Dios está permitiendo estas situaciones para que su pueblo vuelva a clamar a Él. Quiere decir que si nosotros ahorita estamos pasando lo que estamos viviendo, hermanos, es tiempo de que nosotros volvamos nuestra mirada al Señor. Es tiempo que nosotros doblemos rodillas y le pidamos al Señor misericordia. Amén. Es tiempo que nosotros empecemos a clamar al Señor. Dios ya nos ha proveído la salvación, hermanos. Ha proveído la salvación para nuestras almas. Amén. Dios también ha prometido suplir todas las cosas básicas que nosotros necesitamos. Amén. Su palabra dice que no ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y esa es una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Y no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones. Dice la palabra de Dios que toda bendición va hasta la cuarta, quinta generación, hermanos. Entonces, así como nosotros ahorita nos pongamos con Dios, tengamos por seguro que nuestros hijos, nuestros nietos nunca van a padecer del pan, hermanos. Amén. En el versículo 2 dice... en el versículo 2 dice que entre los más cercanos del rey se encontraba un príncipe, amén, el cual se ponía en el cual el rey ponía sus manos sobre él para apoyarse, amén. Esto quiere decir, hermano, que este rey tenía tanta confianza en este príncipe. Era tanta la confianza que él tenía que él se apoyaba en él. Amén. Pero ¿qué pasó? Dice que este príncipe, aunque conocía quién era Dios, no tenía su fe puesta en Dios. Amén. No era, aunque él lo conocía, su fe no estaba tan firme en él. Por eso cuando Eliseo le dice a él, cuando él viene delante de Eliseo para matarlo, y Eliseo le dice, mira, no te preocupes, mañana ya va a estar los precios bajos. Ya mañana vas a ver que el valor de las cosas van a ser mucho más baratas. Dice que este hombre no le creyó. No creyó en lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo, ¿cómo es posible que ahorita está todo por las nubes y cómo de la noche a la mañana va a estar todo pues a bajo precio? Fue un hombre tan incrédulo. Amén. Y no es igual, hermanos, que nosotros como hijos de Dios conozcamos quién es un Dios, que sabemos que existe un Dios, a tener una relación íntima con el Señor. Y aquí podemos saber que Eliseo tenía una relación íntima con Dios, que cuando Dios le habló a él creyó que lo que él estaba diciendo iba a acontecer. Mas vemos a este príncipe que aunque él conocía de Dios, pero no tenía fe, su fe no era tan grande para creer que lo que Eliseo le estaba diciendo iba a suceder. Amén. Que todo iba a cambiar. Amén. Por eso Eliseo le dice a él, tú vas a ver cómo mañana van a cambiar los precios. Tus ojos lo van a ver, mas no vas a disfrutar tú de esa abundancia. Mas no, tú no vas a poder disfrutarlo, en pocas palabras, disfrutar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Qué tristeza, hermano, es que cuando Dios nos da una palabra, nosotros dudemos de la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí, a veces Dios nos da una palabra y nosotros dudamos? Me ha pasado a mí.
Amén. Y como seres humanos, no estamos exentos de tener a veces dudas en nuestra mente. Más cuando Dios nos ha dado palabra. Y más cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y la leemos y vemos todas las promesas que tiene Dios para nosotros. Muchas veces es muy difícil apoderarnos de esas promesas. Amén. Así le pasé a este hombre. En el versículo 16 dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siglo y 2 seahs de cebada por un siglo, conforme a la palabra de Jehová. Amén. Fíjense, cuando este hombre vino para matar a Eliseo, Eliseo le revela lo que Dios ya le había revelado, que ya iban a cambiar los precios, que ya las cosas iban a mejorar y todos. ¿Cómo iba a suceder? No sabía. Pero aquí ya Eliseo le había notificado a él lo que Dios le había hablado por medio de él. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando él le notificó eso a Eliseo, pues pasaron, Dios mostró, porque aquí estamos en el 16, pero en el del 3 al 15, vamos a ver que dice que habían 4 leprosos en la puerta de la entrada de Samaria. Y esos leprosos pues estaban muriendo de hambre. Y entre ellos hablaron y dijeron, vamos a entrar a Samaria. Pero uno de ellos dijo, pues ¿de qué nos sirve entrar allá? Si entramos vamos a morir, porque es igual, no hay comida, no hay alimento, vamos a morir. Y si nos quedamos aquí en la puerta, de igual manera vamos a morir. Entonces dijo uno, pues bueno, vayamos al campamento de los sirios. ¿Quién quita y ellos nos perdonen la vida y vivamos y comamos ahí, tengamos alimento para comer? Y dice ellos que ellos decidieron ir al campamento, porque de una u otra manera dijeron, pues si entramos a Samaria vamos a morir, si nos quedamos aquí vamos a morir, y si vamos a los sirios y nos matan, pues como quiera moriremos. Pero ¿qué tal si no nos matan? Y viviremos. Amén. Y dice que cuando ellos llegaron al campamento, vieron el campamento desolado, vieron que no había nadie, no había ningún ejército, no había nadie ahí que les impidiera que entrase. Dice que cuando ellos vieron que no viene, pues ellos aprovecharon, comieron, se saciaron, y no solamente eso, dice que ellos se llevaron con ellos muchas cosas. Pero ya estando ahí les llegó el remordimiento o les llegó el temor de decir, wow, ¿y qué tal si se entera el rey de Samaria? Porque nosotros nos estamos robando todo eso, nos estamos llevando. ¿Cómo ven? Mejor vamos, ya nos saciamos, ya obtuvimos lo que queríamos. Ahora vamos a avisarles a ellos que pues, que no tengan miedo, que no tengan temor, que pueden venir, porque pues aquí ya hay oro, plata, hay caballos, hay asnos, hay de todo aquí. Pues que también vengan ellos para que coman. Para que esa hambruna que estamos padeciendo, pues pues ahora sí que ya hay en abundancia. Amén. ¿Y cómo fue que ocurrió esto? Dice que ellos fueron y le dijeron, fueron a la puerta de Samaria y les dijeron a los guardias, hey, díganle al rey que ya no están los sirios, que ya se fueron, que ya pueden ir, pues ahora sí a consumir, que hay mucha comida, tanto en el campamento. Amén. Y dice que cuando ellos entraron, le dijeron al rey, y el rey estaba incrédulo. Él dijo, ¿cómo es posible? Para mí que los sirios se han de haber escondido para que nosotros salgamos y nos ataquen. Y entonces, ¿qué dijo uno de sus siervos? Dijo, Señor, pues vamos a mandar, pues vamos a mandar a uno para que vaya y cheque, para ver si en verdad es cierto que ya los sirios se fueron. Y el rey decidió y mandó a un miembro, mandó a un misionero y checó, y cuando ellos verificaron se dieron cuenta que era verdad. Cuando ellos iban en camino encontraron vestidos, cosas que dejaron abandonados los sirios. Amén. Entonces dice que ellos regresaron a contarle al rey, a contarle que era verdad, que ya no estaban los sirios ahí. Y dice que cuando vieron todo esto, aquí es cuando dice que el rey le manda a este príncipe y le dice, al príncipe que se acostaba sobre su brazo, le dice, ponte en la puerta, a la entrada de la puerta. Y dice que él se para y mira con sus ojos, así como Eliseo le había dicho, que él iba a mirar cómo de la noche a la mañana Dios iba a hacer el milagro en el pueblo. Le dijo, vas a mirar con tus propios ojos, mas no lo vas a ver.
¿Y qué pasó, hermanos? Cuando dice que él se paró en la puerta, dice que el pueblo, como estaba tan excitado, tan contento y alegre de que allá iba a haber comida, que iban a ir al lugar donde estaba la comida, que iban ahora sí que ya no iban a morir de hambre, dice que todos corrieron a la misma vez y dice que pisotearon a este príncipe y murió ahí. Qué tremendo, hermanos, cómo este hombre, por su incredulidad, Dios le permitió que viera con sus ojos, amén, que era verdad lo que había dicho por medio de su siervo Eliseo. Y dice que al momento que murió él también, él murió. Que él no, ahora sí que como dicen, él no aprovechó la bendición de Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, hermanos. A veces es tan grande la incredulidad que tenemos nosotros, hermanos, que muchas veces morimos. Y muchas veces no morimos físicamente, a veces morimos espiritualmente, hermanos. Amén. Nos pasa como este príncipe, hermanos, que llega un momento en que nosotros, por nuestra incredulidad, nos perdemos de la bendición de Dios. Nos perdemos de esa bendición. Amén. Dice que nosotros aquí, hermano, vemos cómo la economía de este país está decayendo, hermanos. Todos nos estamos dando cuenta cómo este país, un país bien bendecido, hermanos, un país lleno de bendiciones, hermanos, por las malas decisiones de nuestros gobiernos, por las malas actitudes, hermanos, se está decayendo mucho, hermanos. Amén. Y así como aconteció en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios muchas veces padeció escasez, hambrunas y todo eso, hermanos. Vamos a ver que el libro del Apocalipsis nos enseña cómo la economía va a existir en el tiempo de la gran tribulación. Y es lo que leímos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5, que dice Apocalipsis 6, 5, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Amén. Iglesia de Dios, sabemos que estamos en los últimos tiempos, hermanos. Amén. Cristo viene por su iglesia, hermanos. Y viene por su iglesia para llevarla a la cena de las bodas del Cordero, hermanos. Tenemos que estar listos, hermanos, porque aquí el Señor nos está enseñando, hermanos, por medio del libro de Apocalipsis, las cosas que van a acontecer. Amén. Este capítulo nos da a conocer lo que ocurrirá en la tierra, hermanos. Dice que cuando el Cordero abra los sellos del libro, hermanos, amén, el cual está en las manos del Padre, hermanos. Dice que van a venir juicios terribles, hermanos. Y dice que el anticristo tomará posición, hermanos. Primero, para engañar con una falsa apariencia y luego para causar dolor en la humanidad. En esa humanidad que se dejó engañar. Amén. En el versículo 5 dice que cuando el Cordero abra el tercer sello, se dará inicio a un periodo de mucha hambruna. Qué tremendo, hermanos. Ya el libro de Apocalipsis nos está previniendo lo que va a acontecer, hermanos. Nos está diciendo que va a haber mucha hambruna. Dice que así como Dios le mostró a Eliseo lo que iba a padecer el pueblo de Samaria, así mismo vemos aquí cómo Dios le muestra a Juan lo que va a acontecer en el libro de Apocalipsis. Sabemos que Dios le habló a Juan, ¿verdad? Y le mostró todos los acontecimientos que están por venir. Amén. Dice que Juan ve un caballo negro y al que lo montaba traía una balanza. Déjame decirte, hermano, que esa balanza representa la escasez de los alimentos básicos y por tanto la inflación. Amén. Mira, hermano, cuando un gobierno está en contra de Dios y ese gobierno es enemigo de Israel, los pueblos van a sufrir hambre,
y escasez. Amén. Sabemos ahorita, hermanos, que cómo están las guerras, hermanos. Cómo están todos peleando en contra de Israel, el pueblo de Dios. Y por causa de eso, hermanos, muchos países están padeciendo ahorita. ¿A causa de qué? De estar en contra del pueblo de Dios. Amén. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos orando. ¿Para qué? Para ser librados de ese periodo horrible que se avecina. Amén. En el versículo 6 dice, Apocalipsis 6, versículo 6 dice, y oí una voz en el medio de en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este versículo, hermanos, nos muestra que los juicios divinos provienen de Dios mismo. Por lo tanto, nosotros debemos de saber que Dios ha dicho sobre ese periodo atroz que vamos a acontecer, que Él nos está advirtiendo de lo que estamos pasando y que Él nos da esa advertencia para que nosotros estemos preparados, para que nosotros estemos listos. Amén. Dice la descripción que hace Apocalipsis sobre la inflación en los días de Eliseo. Ahora Juan escucha que se van a vender 2 libras, dice, de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Amén. Así que una pequeña porción de trigo valdrá un salario de 1 día. Imagínense, hermanos, una pequeña porción de un trigo solamente va a valer el salario de 1 día. O sea que para que usted pueda comer y toda su familia, no le va a alcanzar, ¿verdad? Un puñado de harina de trigo. Usted va a trabajar todo un día para un puñado de trigo. Y no creo que eso alcancemos para una familia de 4. Y hay muchos que tienen más de 4. Amén. Dice que igualmente la cebada, la cual era la que es menos cotizada que el trigo, también será vendida por una pequeña porción, pero el costo será también de un día de trabajo. Imagínense. Por eso nosotros tenemos que mantenernos ahora sí agarrados de la mano de Dios, mantenernos firmes. Amén. El Salmo 34:10 nos dice el Salmo 34 dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Dice, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y esa es una promesa de parte de Dios, que los que buscamos a Jehová no nos va a faltar nada en nuestras vidas. Amén. Esto no nos dejará ver lo que ocurrirá durante la gran tribulación, hermanos. Dios mismo es el que regula el poder de este anticristo. Amén. Y esto es lo que nos debe de alentar a nosotros, hermanos. Amén. A todos nosotros, ya que la Biblia nos enseña, amén, que Satanás tiene poder limitado. Satanás tiene un poder limitado. Él no tiene poder. Amén. Dice, en este estudio vimos cómo la Biblia nos enseña cómo el pueblo de Dios también pasó por tiempo de mucha escasez, lo cual también podemos ver cómo Dios es el sustento y cómo Dios ayuda a los suyos. Y que en medio de cualquier situación difícil, Dios da una salida. Amén. Aquí podemos ver cómo solo Dios nos puede salvar de toda adversidad. La palabra profética la palabra profética que dio Eliseo anunciaba el cese del dolor causado por el sitio de Samaria, lo cual se cumplió exactamente como lo dijo. Ahora no tenemos a Eliseo, hermanos, con nosotros, pero sí tenemos a Cristo. Amén. En el cual tenemos la fiel promesa de que Él será nuestro sustento y que nos va a librar de todo mal. Que solamente nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. Amén. Y que Él nos va a poder librar de todo, del arrebatamiento, de todos los acontecimientos que dice la palabra de Apocalipsis que va a acontecer. Así que, hermano, mi invitación para cada uno de ustedes es que nosotros nos mantengamos firmes, nos mantengamos fieles al Señor y que nuestra fe día crezca a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Amén. Así que
Mantengámonos firmes, hermanos. Que así como el pueblo de Israel se mantuvo firme y confiando en el Señor, Dios los libró de toda la atrocidad que estaban viviendo. Los libró de la hambruna, los libró de la escasez. Amén. Y así como Dios obró con ellos, así mismo lo va a hacer con nosotros. Amén. Así que terminamos así este estudio, hermanos. Que Dios me los bendiga. Y le voy a pedir a mi hermana Silma que pase para que nos despida con una oración.